asientos, amén, y que nos preparemos para escuchar y compartir palabra de Dios, amén. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Quiero una vez más dar la bienvenida a todos a la casa del Señor. Una vez más, darle la honra y la gloria y el honor al Señor. Dar las gracias, amén, a todos nuestros hermanos y hermanas que se esfuerzan por trabajar también acá en la iglesia local. Gracias al grupo de alabanza que siempre está esforzándose, ensayando, amén, preparando, trabajando para que nosotros también en la iglesia podamos escuchar también alabanzas al Señor. Muchas gracias por todo ese esfuerzo y trabajo, y gracias a los diferentes liderazgos también en la iglesia, al trabajo que nuestras hermanas hacen con los niños. Muchas gracias a todos. La verdad es que es bueno y maravilloso y es importante, amén, que juntos nos esforcemos y no nos cansemos, como dice la Escritura, de hacer el bien, amén. Así es que bienvenido, hermano Pedrito, amén. Es un gusto volverle a ver y tenerle aquí con nosotros, amén. Este día, hermanos, vamos a compartir palabra de Dios bajo el tema la iglesia que Dios quiere y la iglesia que realmente somos. Amén. Muchas veces nosotros como seres humanos siempre estamos culpando a los demás por los problemas que tenemos, muchas veces a nivel personal. Tenemos problemas en el matrimonio, culpamos al cónyuge. Problemas en la familia, culpamos a los hijos. Problemas en la escuela, culpamos a los maestros, al director. Problemas políticos, culpamos al presidente, culpamos a los diputados, a los senadores, a los congresistas. Es decir, siempre estamos culpando a todos los demás y casi siempre fallamos en asumir la responsabilidad que nos corresponde. Amén. Ciertamente hay un abismo de diferencia entre la iglesia que Dios quiere y la iglesia que somos. Y cuando estoy diciendo la iglesia que somos, no me refiero a este cuerpo local, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Porque nosotros al final somos parte de una sola iglesia. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay no hay dos o tres evangelios. El Señor dice en su palabra que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Amén. Y como tal, una sola iglesia. Eso de 2, 3, 10, 20, 100, 1000 diferentes denominaciones, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una sola. Amén. Y como tal tiene un solo pensamiento, una sola doctrina, una sola enseñanza. Entonces, existe, para que nosotros no nos engañemos, porque desafortunadamente, de la misma manera que no nos gusta asumir responsabilidad por nuestros errores, ¿verdad? Y eso es desde un principio. Adán, ¿por qué hiciste esto?, le dijo el Señor allá en el huerto de Edén. La mujer que me diste me hizo hacerlo. Y la mujer, ¿y por qué hiciste eso? La serpiente me engañó. Es decir, nunca asumimos responsabilidad, ¿verdad? Y de la misma manera que nunca asumimos responsabilidad, nunca dedicamos el tiempo para cambiar y para transformar realmente nuestro pensamiento, nuestras vidas, nuestra forma de ser. Amén. Que es pivotal, que es central para que nosotros podamos verdaderamente tener vidas llenas de gozo y vidas llenas de libertad en el Señor. Amén. Él no nos ha llamado a ser esclavos, nos ha llamado a ser libres. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una comparación entre la iglesia que Dios quiere y la iglesia que realmente nosotros somos. Yo pienso, asumiendo mi propia responsabilidad, que debemos de llegar a un pleno conocimiento de la verdad. Y la verdad no solamente tiene que ver con la verdad de Dios, sino también la verdad de nosotros, la verdad mía. ¿Cuál es mi responsabilidad en cuanto a la condición actual de la iglesia moderna? ¿Cuál es mi responsabilidad como predicador? Es bien fácil que yo a lo mejor culpe a otros predicadores, a lo mejor culpe a otros que se hacen llamar apóstoles o profetas o evangelistas o qué sé yo, tantas cosas en el mundo. Eso es bien fácil hacerlo, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es el tipo de evangelio que yo estoy predicando? Que yo estoy enseñando,
que yo estoy viviendo. ¿Cuál es ese tipo de evangelio? Entonces la responsabilidad comienza conmigo y la responsabilidad termina conmigo, porque al final es a mí a quien el Señor va a llamar a darle cuenta. Es a usted a quien el Señor va a llamar para que usted dé cuenta por todas las cosas que usted hizo mientras estaba en el cuerpo, hayan estas sido buenas o hayan estos sido malas. Entonces, al llegar a esa conclusión, entiendo yo que el Señor Jesús dice en su palabra: el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es decir, yo no puedo ser amigo del mundo y no puedo ser amigo de Dios al mismo tiempo. Eso es lo que los políticos hacen. Los políticos demagógicamente buscan ser amigos de todo el mundo y es imposible agradar a todo el mundo. No se puede, dijo el Señor Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza. No se puede servir a Dios y al mundo. No se puede pretender ser amigo del pecado del mundo estando en la iglesia. O es amigo del mundo o es amigo de Dios. Y la iglesia moderna está de una forma permanente buscando ser amiga del mundo. Y como está buscando ser amiga del mundo, la iglesia moderna ha permitido la infiltración de un montón de pecados en el mundo. Hay ciertas cosas que debemos de entenderlas de una forma clara y de una forma directa. Cuando el Señor habla en sus evangelios, no le está hablando al mundo. Cuando Él habla en sus evangelios, en su palabra, le está hablando a la iglesia. El mundo no lo recibe, el mundo no recibe palabra de Dios, el mundo no cree en la Biblia, porque el mundo rechaza a Dios. La Biblia, la palabra, no ha sido dada para el mundo, ha sido dada para la iglesia. Aquellos que somos padres de familia, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, corregimos a nuestros hijos. Es decir, en términos generales, no nos corresponde a nosotros corregir a los hijos de otros padres. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Podemos hacer alguna sugerencia a otro padre. Podemos hacerle algún comentario, algún consejo. Pero la corrección le corresponde a cada padre de familia, ¿sí o no? De la misma manera el Señor, cuando Él corrige a sus hijos, a sus hijas. El Señor no está interesado en corregir a los hijos de Satanás, que es como la palabra llama a los hijos del mundo. La corrección es para los hijos y para las hijas de Dios, que es así como se les llama a aquellos que creemos en el unigénito Hijo de Dios, en la manifestación en carne del único y soberano y todopoderoso Dios, en la manifestación, en el sacrificio, en la resurrección del Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, en realidad estamos hablando de dos tipos de iglesia: la que el Señor quiere y la iglesia que realmente somos. La iglesia que va a heredar la corona de vida, la vida eterna, no es la iglesia que realmente nosotros somos. Es la iglesia que Dios quiere. Pero la iglesia que Dios quiere tiene ciertos requisitos que es llamada a cumplir. Hoy vamos a leer bastante Biblia, porque es importante que ustedes entiendan que mi trabajo es simple y sencillamente enseñarles a ustedes palabra de Dios. Yo no tengo ni necesidad ni el derecho de cambiar o tergiversar la palabra de Dios. Lo único que debo de hacer es mostrarles el mapa a ustedes, y cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión. Es importante que rompamos con muchas de nuestras falsas interpretaciones y equivocadas maneras de comprender la Biblia. Es importante que rompamos con eso.
Es importante que paremos de tratar de que la Biblia se ajuste a mi estilo de vida. Se ajuste a mi manera de pensar, a mi manera de sentir. Es que yo siento, Dios no está interesado en lo que usted siente. Dios no está interesado en lo que usted piensa. No está interesado en lo que usted quiere. Su palabra debe de respetarse tal y como Él la ha dejado escrita y punto. No hay lugar para argumentos. Usted tiene la opción de creer o no creer, esa es opción suya. Pero si usted escoge creer, usted no tiene opción de querer cambiar lo que ya está escrito. Satanás quiso cambiar lo que ya está escrito. Y el Señor le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios, a Él solamente adorarás. Punto. Final de la historia. End of the story. Siempre se ha creído que los enemigos de la iglesia están afuera. Bueno, hoy vamos a encontrar la verdad. Ciertamente la iglesia tiene enemigos afuera, pero los enemigos más feroces que la iglesia tiene, los enemigos más destructivos, hermano George, los enemigos más divisivos de la iglesia no están afuera, están adentro de la iglesia. Los enemigos que más causan división, que más engañan a los hermanos, que más traicionan, que son más desleales, que están más llenos de pecado, no están afuera, están adentro. Están adentro, amén, están adentro, en su propio seno, en el seno de la iglesia. Esa palabra seno me recuerda la oración a la bandera salvadoreña. Porque pues desde niño uno lo escucha y hay ciertas palabras claves como que se quedan ahí, ¿verdad? Dios te salve, patria sagrada. Dios te salve, iglesia sagrada. Podemos cambiarle ese nombre, ¿verdad? ¿Saben ustedes que esa palabra de patria tiene su raíz en la palabra patrimonio? Usted le pregunta a una persona de Guatemala cuál es su patria, le va a decir Guatemala. A un salvadoreño, ¿cuál es su patria? Le va a decir El Salvador. Nicaragüense, ¿cuál es su patria? Nicaragua. Venezolano, ¿cuál es su patria? Venezuela. Estadounidense, ¿cuál es su patria? Estados Unidos. Pero sabe que la palabra patria, les repito, significa patrimonio. Y si nosotros vamos a ser sinceros con nosotros mismos, la mayoría de nosotros no tenemos patria, es mentira. Es mentira porque ¿cuál es mi patrimonio en El Salvador? Patrimonio quiere decir mi herencia. ¿Cuál es mi patrimonio? ¿Cuál es su patrimonio en Guatemala? ¿Cuál es su patrimonio en México, o en Venezuela, o en Honduras, o en Nicaragua, en Costa Rica? ¿Cuál es su patrimonio en Estados Unidos? Patrimonio implica riqueza. ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál riqueza? Es falso que tengamos patria, pero así nos crecieron y así nos engañaron y seguimos hasta el día de hoy, muchas veces haciendo ecos de muchas mentiras en el mundo. Dios te salve, patria sagrada, en tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. ¿Ustedes creen que la religión está ahí para consolar? No crea eso. La religión no está ahí para consolar. La religión existe para esclavizar. Para esclavizar. Para ponerle cadenas al pensamiento, para amarrar el espíritu humano. La iglesia está en la condición que está porque se ha llenado de religión. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes. Wow, soberbios volcanes. Ya la quiere cantar, hermanito Edwin. Apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. Qué bonita la poesía, ¿verdad? Qué bonita la naturaleza y qué destructores somos nosotros. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores, chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Wow.
Si llegar al cielo tuviese que ver solamente con recitar poesía, hermano. Qué cosa más bonita y qué cosa más preciosa sería aprenderme un poema y voy de camino al cielo. ¡Wow! Pero para llegar al cielo es necesario aprender a conocer y aprender a vivir dentro de la iglesia que Él quiere. No dentro de la iglesia que yo quiero. No dentro de la iglesia liberal llena de pecado, en donde todo el mundo hace lo que le da la gana, piensa como le da la gana. Van si quieren, vienen si quieren, no van si no quieren. Una iglesia llena de ambivalencia. Una iglesia que no reconoce ni asume su responsabilidad. Una iglesia en donde el evangelio y la palabra del Señor y la presencia del Espíritu del Señor son secundarios. Si me acuerdo y si me queda tiempo, después que haya hecho todo lo que tengo que hacer en el mundo, entonces hablamos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Esta es la iglesia que el Señor quiere. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas, paz y santidad. La paz en lo que dependa de nosotros. Es decir, que en mi corazón no debe de haber odio en contra de nadie. Amargura, resentimientos en contra de nadie. Que los demás me odien, estén amargados conmigo, resentidos conmigo, ese es problema de ellos. Pero en mi corazón no debe de haber eso, ni en su corazón. Pero agrega el Señor que aparte de esa paz que yo debo de tener santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y mi pregunta es, ¿qué tan santa es la iglesia moderna? La palabra santidad significa apartado para Dios. Apartado para el Señor. ¿Cuál es el modelo de vida suya? ¿Cuál es el ejemplo de vida suya? Cuando usted piensa en vestirse, ¿piensa en Dios o piensa en el mundo? Cuando usted ¿habla como hablaría el Señor o habla como habla el mundo? Cuando usted siente, cuando usted actúa, cada paso que usted da, ¿es conforme al Señor o es conforme al mundo? Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3. Nos dice la Escritura en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos, vea lo que dice ahí, llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la iglesia que Él quiere. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, vea lo que dice ahí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tan purificados estamos nosotros? ¿Qué tan santificados estamos nosotros? Mire, yo tengo hijos adultos, hijas adultas, que están tan adultos que yo ya no les puedo decir nada. Porque ya conocen todas las cosas. Y he llegado a un momento en mi vida, como papá, que me he dado cuenta que no debo ya de preocuparme ni de perder el tiempo buscando aconsejar a mis hijos. Y simple y sencillamente los he dejado en las manos del Señor. Pero lo mismo me pasa en la iglesia. Lo mismo me pasa en la iglesia. Estoy con 28 años, ya cerca de 30 años en el ministerio. Y hay cosas que por naturaleza todos nosotros sabemos que debemos de hacer.
Y que a estas alturas no encuentro yo razón alguna por la cual tenga que seguir jalándole la oreja a nadie. Cuando son cosas que son básicas, son cosas que son simples. Y muchas veces este tipo de cosas pueden ser frustrantes. Y digo yo, si yo me frustro, imagínense con 28 años haciendo esto. Y ahora el Señor, que generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio, que tan frustrado, que tan cansado podría estar el Señor. Entonces dice la palabra de Dios: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es, ¿de quién dice ahí? El que practica el pecado es del diablo. ¿Y ustedes creen que aquí le está hablando a la gente del mundo? Aquí le está hablando directamente a la iglesia, a sus hijos, a sus hijas. El Señor le interesa el mundo, pero más que el mundo le interesa su iglesia, le interesa su pueblo. Y Él está diciendo, el que practica el pecado es del diablo, aunque esté en la iglesia. El punto central, el punto pivotal es, si usted está practicando el pecado a escondidas, que el pastor no se da cuenta, que nadie se da cuenta, pero su conciencia se da cuenta, Dios se da cuenta, está diciendo, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Con frecuencia nos pasamos criticando a la gente allá en el mundo. Nos pasamos criticando a los borrachos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los varones que se echan con varones, a los afeminados, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a todo lo demás. Pero ¿saben ustedes que el Señor no critica a la gente que practica esas cosas en el mundo? El Señor condena a aquellos que, llamándose hermanos, practican esas cosas que el mundo hace. El apóstol Pablo en una ocasión se sintió tan sorprendido que él dijo, miren, ni siquiera los gentiles hacen esas cosas que ustedes están haciendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice la Escritura, esta es la iglesia que el Señor quiere. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que os llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esa es palabra de Dios. Esa es la iglesia que el Señor quiere. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice la Escritura, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no a una vida de mentira, no a una vida de engaño, no a una vida de pecado, no a una vida de traición, no a una vida de deslealtad, de hipocresía. A eso no nos ha llamado el Señor. La hipocresía y la cristiandad son enemigas. La mentira y la cristiandad son enemigas. La traición y la cristiandad son enemigas. La corrupción y la cristiandad son enemigos. No se puede ser corrupto y cristiano. No se puede ser homosexual o cristiano. Si es homosexual no puede ser cristiano. No puede ser mentiroso y cristiano.
No puede ser sinvergüenza y cristiano. No puede ser adúltero y cristiano. No puede ser fornicario y cristiano. No puede ser idólatra y cristiano. O es una cosa o es la otra, pero no puede ser las dos. Primera de Pedro 1, 15, 16. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo o antes de la fundación del mundo. Mire usted. Desde antes que Él fundara los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Él ya había determinado el tipo de iglesia que Él quería. En primera de Timoteo 1, versos 9, el Señor nos dice, en referencia a la iglesia que Él quiere: la actitud de ustedes, el comportamiento de ustedes debe de ser el mismo comportamiento de Cristo Jesús. Debe de ser la misma actitud de Cristo Jesús. No pueden ser diferentes a lo que Cristo Jesús fue y continúa siendo hasta el día de hoy. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La actitud debe de ser la misma del Señor en cada una de nosotros. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la iglesia que el Señor quiere. En Filipenses 2, verso 5, nos dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia en donde el pueblo es trabajador. Una iglesia en donde el pueblo no se pasa quejando. Una iglesia en donde el pueblo no pasa chismeando. Una iglesia en donde el pueblo no le pasa echando las culpas a los demás. Es que aquí solo yo trabajo. Es que aquí solo yo hago. Es que aquí solo a mí me tocan todas las cosas. No quiere ese tipo de iglesia el Señor. Una iglesia de gente chismosa, de gente mentirosa. Una iglesia de gente que hoy hace y mañana no hace. Una iglesia que está todo el tiempo hablando a espaldas de los demás. Esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. Una iglesia desleal no la quiere el Señor. Por eso, hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. El mundo está depravado. El Señor no quiere una iglesia depravada. Para eso mejor se queda con el mundo. El mundo ya está depravado. ¿Qué necesidad tiene el Señor de construir una iglesia depravada? Él no quiere una iglesia depravada. Una iglesia depravada la vomita el Señor de su boca. Él quiere una iglesia íntegra, decente, honesta, comprometida, eficaz, responsable, que viva la palabra, y que sea luz al mundo, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, esta es la iglesia del Señor, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Es una pena, realmente da pena y da vergüenza la iglesia moderna en el mundo de hoy. Muchas veces es como que hay más depravación en el interior de la iglesia que en el mismo mundo. Hay más gente mentirosa, hay gente tan sin carácter en la iglesia moderna. Uno ya no cree, y no estoy hablando solo del pueblo, estoy hablando de los líderes, estoy hablando de pastores, estoy hablando de todo el mundo. Hay gente que la palabra de ellos no vale nada. Dicen una cosa y hacen otra. Son buenos para engañar, buenos para exigir, pero ellos, como los fariseos, ni siquiera con un dedo mueven las cargas que quieren imponerle a los demás. Filipenses 2, 14 al 16. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Somos llamados a ser diferentes. No somos llamados a ser parte del montón. No somos llamados a ser parte de la mugre.
No somos llamados a ser parte de la injusticia, de la corrupción, de la podridumbre. Somos llamados a ser un pueblo diferente, llamado de la oscuridad a su luz admirable. El Señor busca una iglesia que lo represente a Él tal y como Él es. Él no busca a una iglesia que pretenda representarlo a Él haciendo y viviendo las obras del diablo. Es otra cosa lo que el Señor busca. Él no quiere un pueblo débil. Él no quiere a un pueblo con doble moral, sin palabra, irresponsable, inmaduro, ignorante. Ese no es el pueblo de Dios. Levítico 20:26. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Se da cuenta usted? Es la santidad la que nos va a conducir a la vida eterna. No es que vengamos o no vengamos a los cultos. Es que vivamos la palabra. Obviamente, si nosotros vivimos la palabra, vamos a estar sometidos a la iglesia del Señor. Ninguno de nosotros es buey ni es vaca, hermano, para que le anden metiendo la puya para que camine. No somos bestias del campo para que nos enyuguen, para que podamos caminar en la dirección que el Señor quiere. El Señor no ha llamado bueyes, no murió por bueyes, no murió por vacas, no murió por ganado. Murió por seres humanos, murió por nosotros. Romanos 6:22. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Mire usted qué cosa más bonita. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y el ser humano como que está desvielado, Brother George. Tiene la dirección toda torcida. El ser humano ahí va caminando y de repente ahí va para acá. O de repente ahí va para allá. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Busquen el bien y no el mal. El profeta Amós, capítulo 5, verso 14, escribe: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Buscad lo bueno y no lo malo. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros siempre? Lo malo. Lo malo. Nadie necesita convencernos para lo malo. Si a veces hasta andamos preguntando, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Y lo bueno, ¿y por qué nos cuesta tanto buscar lo malo? Buscar lo bueno. La iglesia que el Señor Jesucristo quiere es una iglesia pura. Es una iglesia santa. Es una iglesia que de una forma permanente esté buscando lo bueno. Eso es lo que Él desea. Pero ahora, de lo que Él desea a lo que realmente nosotros somos, hay un mar de diferencia. Ahora vamos a leer bíblicamente cuál es la iglesia que realmente somos. Ahora recuerden, para ir al reino de Dios tenemos que ser la iglesia que Dios quiere, no la iglesia que nosotros somos, ni la iglesia que nosotros queremos. Amén. Hace un par de semanas hace un par de fines de semana, estábamos en una vigilia acá en la iglesia y les decía yo, por favor pónganse de pie los fornicarios. ¿Se acuerda, hermano Conchito? Pónganse de pie los fornicarios, los ávaros. Pónganse de pie, por favor, los adúlteros, los idólatras, los maldicientes, los borrachos. Favor, pónganse de pie los homosexuales, los afeminados, los herejes, los ladrones en la iglesia. ¿Se ve usted como siempre desde la iglesia y desde los púlpitos se están condenando a los homosexuales allá afuera, a los afeminados allá afuera, a los adúlteros allá afuera,
a los fornicarios allá afuera, a los ladrones allá afuera. Pero yo les comentaba hace un par de fines de semana que cuando el Señor exhorta a los homosexuales, a los adúlteros, a los fornicarios, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los corruptos, no está hablando de aquellos que están en el mundo, está hablando de aquellos que están en la iglesia. En la iglesia, cuando nosotros pensamos en el pecado, creemos falsamente que los pecadores están allá afuera, pero no es así, están aquí adentro. Creemos que cuando la Biblia habla, exhorta y condena el pecado, se está refiriendo a la gente que está allá afuera. La verdad, nada podría estar más alejado de la realidad. Cuando la Biblia habla y denuncia y condena el pecado, no se refiere a los que están afuera, se refiere a los que están adentro. Recuerde usted el ejemplo que les daba hace un ratito. Cuando el padre de familia exhorta al hijo, exhorta a su hijo, al que está en casa, no al que ya no está en casa, al que está en casa. Y la palabra de Dios exhorta y llama la atención al hijo, a la hija que está en casa, no al que está afuera. El Señor está en el negocio de reprender, de exhortar y de llamar al arrepentimiento a sus propios hijos, a sus propias hijas. Él no está en el negocio de llamar al arrepentimiento a aquellos que no creen en Él. En Proverbios 3, en el verso 12, dice la Escritura: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire qué bonito. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿A quién ama el Señor? A la iglesia. ¿Por quién murió el Señor? Por la iglesia. Amén. Por supuesto, ¿de dónde viene la iglesia? Del mundo, pero cuando dejó el mundo y creyó en el Señor, la iglesia dejó de ser parte del mundo. Pero ¿cuál es el tipo de iglesia que nosotros somos? Hebreos 12, versos 6 y 7. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Ustedes creen que el Señor está interesado en disciplinar a la gente del mundo? Si en el mundo quieren pasarse abortando, que no es correcto, pero si es lo que quieren seguir haciendo, que lo sigan haciendo. Tarde o temprano el Señor los va a juzgar. Esta es la diferencia. Que al mundo, en el día del juicio, el Señor los va a juzgar. No es el trabajo de nosotros juzgar al mundo, pero sí es el trabajo de nosotros juzgar a la iglesia. Yo soy llamado a predicar arrepentimiento a la iglesia. Soy llamado a exhortar a la iglesia. Soy llamado a enseñar palabra de Dios a la iglesia. Si aquí en la iglesia hay varones que se echan con varones, soy llamado a reprender a esos varones acá en la iglesia y a recordarles que el Señor condena y llama abominación a ese acto de que un varón se eche con otro varón. Pero si allá en el mundo hay una tonelada de varones acostándose con varones, a aquellos los va a juzgar Dios. Aquí en la iglesia soy llamado a juzgarlos yo. ¿Entienden la diferencia? Si allá en el mundo hay aduladores, hay adúlteros, hay fornicarios, hay sinvergüenzas, hay estafadores y traidores y desleales y todo lo demás, a aquellos los va a juzgar el Señor. Pero si aquí en la iglesia hay fornicarios, si aquí en la iglesia hay adúlteros, hay mentirosos, hay traidores, hay desleales, a estos aquí en la iglesia los tengo que juzgar yo y los tiene que juzgar usted. Porque no se pueden tolerar y no pueden ser parte de la iglesia del Señor. Porque eso el Señor lo condena y condena al predicador que no condena y que no llama al arrepentimiento a esa gente que practica tales cosas. Does it make any sense? ¿Entienden de lo que estamos hablando? La iglesia moderna se la pasa criticando allá al mundo. Como dice el Señor, ¿por qué te la pasas condenando la paja que está en el ojo del mundo?
y no miras la viga que hay en tu propio ojo. Demasiado pecado se tolera en la iglesia. Demasiados predicadores tolerando todo tipo de pecados en la iglesia. Temor que la gente no se vaya. Ahí pasan endulzándole el oído a la gente. Ahí pasan endulzándole la espalda a la gente. Ese no es el evangelio del Señor. Ese no es el evangelio del Señor. Dura es la palabra del Señor, porque es enemiga a muerte del pecado. Aquí no estamos hablando, hermanos, de algo temporal. Estamos hablando de nuestra salvación. A Timoteo, el apóstol Pablo le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Él no dijo a las multitudes que te escuchen, él dijo a los que te escuchen, 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Pero tienes que velar por la salvación de ellos y por tu propia salvación. Y por tu propia salvación. Hoy allá en el mundo, por ahí, la iglesia en el mundo está predicando un evangelio de tolerancia. Porque confunden la palabra. El Señor no te ha mandado a juzgar. Sí, no me ha mandado a juzgar al mundo, pero sí me ha mandado a juzgar a la iglesia. Es otra cosa. No me ha mandado a señalar al mundo, pero sí me ha mandado a señalar el pecado de la iglesia. Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Se ha fijado usted cómo nos duele a nosotros disciplinar a nuestros hijos? Pero nuestros propios hijos nos obligan a disciplinarlos. Nuestros propios hijos nos obligan a levantarles la voz. Nuestros propios hijos muchas veces nos obligan a amenazarlos con no darles algunas cosas por la indisciplina de ellos, por la arrogancia, por la soberbia, por el desobedecimiento de ellos. Cuando lo único que estamos tratando de hacer como padres de familia es enseñarles para que ellos se conviertan en hombres y mujeres de bien a la sociedad, a sus propias vidas y a sus propias familias el día de mañana. Pero nos obligan, y es por eso que dice la palabra de Dios que el Señor al que ama disciplina. Mire esta palabra que estamos compartiendo el día de hoy. Esta es una palabra de disciplina. Esta es una palabra para que no nos querramos pasar de listos. Esta es una palabra para que no nos queramos llevar, como diría el hermano doctor Jorge Martínez, a quien envío un abrazo allá en El Salvador, de animalas. Estos se creen animalas, dice. Vivos, listos, boxos, más inteligentes que los demás. No. Si usted escoge dentro de la iglesia practicar el pecado, sepa que tarde o temprano todo el pecado lo saca a la luz el Señor. Porque no haya nada escondido que no haya de salir a la luz, y deberíamos de tener temor porque la palabra de Dios se cumple y es verdadera. No hay nada escondido debajo de los cielos que no haya de salir a la luz. Él mismo nos manda a nosotros a que no prediquemos el evangelio debajo del almud. Dice: súbete a las azoteas y desde la azotea llama al arrepentimiento. Desde la azotea grita el nombre del Señor Jesucristo. Desde la azotea predica el evangelio y la palabra de Dios. No importa que los demás no lo quieran vivir. Tú aprende a vivirlo. Tú aprende a hacerlo por obra en tu vida. Tú métetelo en el corazón, en tu mente, en tu espíritu. Porque al final, a su debido tiempo, cuando el tiempo se cumpla, el evangelio y la semilla de la palabra de Dios va a dar el fruto que corresponde. Porque absolutamente nada ni nadie puede detenerlo. Es Dios el Señor el único que abre y nadie puede cerrar, y el único que cierra y nadie puede abrir. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Un niño, una niña que no se deja disciplinar es hijo de nadie.
se cría viviendo, como dirían allá en nuestros países, al garete. Y un niño, una niña que no se deje disciplinar y que se cría al garete, va a terminar en uno de 3 lugares: en el hospital, en la cárcel o en el cementerio. Jovencitos que creen que son eternos. Ya ven ustedes hoy que las noticias son al instante. Acaba de morir un muchacho de 21 años, rapero, no sé ni cómo se llama, nunca lo había escuchado. 21 años. En el aeropuerto de Chicago aterrizó y sufrió, no saben qué, una especie de ataque interno en su cuerpo. 21 años, famoso. Acaba de morir hoy, eso fue el día de hoy, hace poquito, esta mañana. La muerte no respeta edades. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, el Señor sabe que todos nosotros hemos pecado. El balance del Evangelio en muchas iglesias se ha perdido. Ciertamente el Señor Jesucristo habló mucho de amor y mucho de misericordia, pero también el Señor Jesucristo es la persona que más habló de juicio y del infierno en toda la Biblia. Mateo 5:22, 10:28, 12:42, 18:9, 23:15. Habla de juicio en todos esos textos bíblicos el Señor. Algo importante es que en el ministerio de Jesús acá en la tierra, el Señor fue la persona que le habló a diferentes públicos, a diferentes estratos de la sociedad, pero a ninguno de ellos les cambió el mensaje. A todos les habló el mismo mensaje, a todos. Fue tierno, fue perdonador, fue lleno de gracia con aquellos que aceptaron su culpabilidad y su pecado, y con aquellos que pusieron su esperanza en Él. Fue tierno con la mujer samaritana. Fue tierno con ella cuando le dijo: es cierto, ese no es tu marido, porque el que ahora tienes no es tu marido, y has tenido 5 antes de él que tampoco son tu marido. Y fue tierna con ella cuando le dijo que fuera y lo llamara. Fue tierno con la mujer que había sido encontrada en adulterio, porque ella reconoció su culpabilidad y el Señor la defendió. Y después el Señor le dijo: hija, tus pecados te son perdonados, ahora vete y no peques más. Fue muy tierno, muy lleno de gracia, lleno de misericordia. Pero fue duro con aquellos que estando en pecado no aceptaron su pecado. Con aquellos que estando en pecado pretendieron estar en santidad. Los fariseos ensanchan sus flecos y sus mantos. Les llamó tumbas blanqueadas, que por dentro se ven todas bonitas y adornadas, pero por fuera bonitas y adornadas, y por dentro están llenas de huesos de muertos, podridos, hipócritas, generación de víboras les llamó, porque eran gente que no quisieron aceptar su pecado, que no quisieron aceptar su derrota, que no quisieron aceptar su arrepentimiento. Con ellos el Señor fue duro. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes en la iglesia de Corinto a no juzgar a los que estaban afuera. Vengan conmigo ahí a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 6. Vea lo que les dijo el apóstol Pablo. Les dijo: miren, no juzguen a los que están afuera, pero sí juzguen a los que están adentro. De eso es de lo que estamos hablando, de la iglesia que el Señor quiere. Primera de Corintios 6, estamos ahí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, ir a juicio delante del mundo y no a juicio delante de la iglesia, es lo que él está diciendo. ¿Osa alguno de ustedes ir a juicio en el mundo? No. Pero sí vamos a juicio dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. La iglesia tiene la autoridad de juzgar a la iglesia.
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, del pecado en la iglesia. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Estos ángeles no son los ángeles de Dios, son los ángeles que hoy son demonios. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es decir, se estaban yendo a juzgar allá afuera con los incrédulos, avergonzando a la iglesia del Señor. Así que, por cierto, es ya una falta que vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Vea lo que dice ahí. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea lo que dice a continuación. Usted no crea que está hablando de esta gente que está allá en el mundo, está hablando de esta gente que está en la iglesia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos, es decir, algunos de ustedes fueron afeminados, fueron homosexuales, fueron adúlteros, fueron fornicarios, fueron ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 5, versos 9 en adelante, en el capítulo anterior, dice la Escritura: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vean ustedes esto. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, el apóstol está diciendo, si vamos a hablar del mundo, el mundo está lleno de fornicarios, de ávaros, de ladrones, de idólatras. Pero no estoy hablando de los ávaros, los ladrones, los idólatras, los fornicarios que están en el mundo. Porque si estuviera hablando de esos, tendrías que salir del mundo para no juntarte con ellos, porque ellos están por todos lados en el mundo. Pero no es de eso de lo que estoy hablando, dice el apóstol Pablo. Más bien os escribí, verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Es decir, la iglesia, está diciendo el apóstol Pablo, en la iglesia hay gente que se hace llamar hermana y es fornicaria, que se hacen llamar hermanos y son ávaros, que se hacen llamar hermanos y son ladrones, que se hacen llamar hermanos y son idólatras, que se hacen llamar hermanos y son homosexuales y son afeminados. Eso es lo que está diciendo el apóstol.
Entonces está diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hello. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El Señor en la iglesia de Él no quiere a gente perversa. Y gente perversa es toda aquella que no tiene su corazón recto. Es toda aquella que no ha vuelto a nacer, que no ha nacido de nuevo. Es toda aquella que sigue sin hacer lo que tiene que hacer. Vengan al libro de los Hechos conmigo, al capítulo 20. Capítulo 20, verso 28 en adelante. Y yo quiero a propósito que leamos la Escritura, porque no quiero que les quede la menor duda de estas cosas. Esto es palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre la iglesia que Él quiere y la iglesia que realmente somos. Y no creamos que Él no se da cuenta. Hechos 20, versos 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es un llamado a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los discípulos, a los obispos. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y cuando dice lobos rapaces, está diciendo, yo sé que después de mi partida van a entrar a la iglesia fornicadores, adúlteros, homosexuales, ladrones, sinvergüenzas, corruptos, podridos de alma, corazón, de mente, de espíritu, que no van a perdonar al rebaño. Y esto es lo que el mundo no entiende allá afuera. Que hay un montón de gente podrida, inclusive dirigiendo partes de organizaciones que se hacen llamar iglesia y que dicen que están representando al Señor, pero no están representando al Señor. Por eso el Señor dijo, escudriñad la Escritura para que nadie os engañe. Satanás es astuto y se ha metido a la iglesia y les continúa causando un tremendo daño a la iglesia del Señor, que no es la iglesia del Señor, y el pueblo se deja engañar y el rebaño se deja engañar y está siendo arrastrado por toda esa hipocresía. Está siendo arrastrado al infierno. Pero nosotros no debemos de caer en esa hipocresía. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vea lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, esos perversos que hablarán cosas perversas van a salir de nosotros mismos. Y ciertamente eso es lo que ha pasado. Ciertamente eso es lo que ha pasado. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad es, manténganse atentos. Manténganse atentas, no se dejen de ir por las palabras bonitas. No se dejen ir por los deseos carnales. Tengan mucho cuidado, estamos hablando de nuestra salvación. No se dejen llevar por las emociones.
No se dejen llevar por las emociones, no sean vidrios, no se ofendan con cualquier tontería. Tito, capítulo 1. Vea lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Tito. La tercera de las cartas pastorales, capítulo 1, verso 10 en adelante. Porque hay muchos contumaces. Esa palabra de contumaces significa desobediente. Y de nuevo, estos desobedientes no están en el mundo. Bueno, están en el mundo, pero no es de esos de los que está hablando el Señor. Está hablando de los contumaces, de los desobedientes en el interior de la iglesia. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Imagínense, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ganancia deshonesta, todo por dinero, estafando a la gente, robándole a la gente, llevándose y arrastrando al infierno a la gente. Esto no es en el mundo, es en la iglesia. Y eso está pasando en la iglesia de hoy. Esto es grave, hermanos. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Este es el trabajo del pastor. Reprender duramente, hablar duramente, palabra de Dios. No puede un pastor no tener la capacidad de exhortar y reprender duramente, porque no es pastor del Señor. Un pastor que solo le hable al oído, que le sople las orejas, que le diga cosas bonitas. Eso no es de Dios. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. De nuevo, está hablando de gente en la iglesia que profesa conocer a Dios. La gente en el mundo no profesa conocer a Dios, pero en la iglesia sí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados. Vengan a la epístola de Judas conmigo. Y vean ustedes lo duro que es el Señor en cuanto al pecado en el interior de su iglesia. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Judas, no Judas Iscariote, pero este Judas que escribe la epístola, fue hijo de María y de José. Cuando él dice hermano de Jacobo, es porque Jacobo fue hermano del Señor, uno de los apóstoles del Señor, y Judas también. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire, contendáis es que batallemos, que peleemos de forma ardiente, es decir, con todo. Ardientemente por la fe, es decir, por el Evangelio.
Salud. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han entrado a dónde? ¿Al mundo? No. Han entrado a la iglesia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿A dónde están estos hombres impíos? ¿En el mundo o en la iglesia? En la iglesia. Dígalo fuerte. En la iglesia. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso de ido de vicios en contra de naturaleza, lo que está diciendo es en contra de la naturaleza que un varón se acueste con otro varón y que una mujer se acueste con otra mujer. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman. Estos están en la iglesia. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esta es palabra de Dios, no es palabra mía. Aquellos que pecan y no se cansan de pecar y no se arrepienten en la iglesia, el Señor les llama animales irracionales. Judas, versículo 10. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora usted entiende por qué el Señor dice que usted no se reúna ni coma con nadie que llamándose hermano practique ninguna de estas cosas. Estamos hablando de aquellos que no se arrepienten, porque cuando hay arrepentimiento somos llamados a recibirlos como hermanos. El problema es que hay mucha gente haciendo estas cosas que no se arrepiente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.
¿Me pueden dar un aplauso para nuestro Señor? Que nunca se diga que en esta iglesia no se llamó al arrepentimiento. Y que nunca se diga que en esta iglesia no se le llamó al pecado por su nombre. Arrepintámonos, hermanos. Busquemos la santidad, sin la cual absolutamente nadie verá al Señor, incluyéndome a mí mismo. A Él sea la honra, la gloria y el poder sempiterno, desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.